buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de Anasbabi México, nuevamente tengo el gusto de acompañarles y poder darles continuidad con esta jornada médica de ciliopatías. Así de tener el gusto de presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Carlos Magno Leprevos, quien nos compartirá su charla Ciliopatías, Biología Molecular, Casos Clínicos y Secuenciación a Nueva Generación. El doctor Carlos Magno es médico por la Pontificia Universidad Católica de Paraná, médico genetista por la Universidad de Sao Paulo de Ribeirão Preto, además de contar con un posgrado en endocrinología y errores innatos del metabolismo. Actualmente es miembro de la Sociedad Brasileña de Genética Médica y es genetista clínico para Invitae. Doctor Carlos, es un placer contar con su presencia y como siempre, le damos la más cordial bienvenida con nosotros para esta jornada médica de ciliopatías. Doctor, bienvenido y adelante. Perfecto, muchas gracias, Ramiro. Solamente voy a compartir mi pantalla acá. Adelante. Sí, perfecto. Entonces, buenas tardes. Es un placer estar acá en un congreso que me quedó mucho sorpreso cuando comprendí la temática, porque para mí las ciliopatías son la expresión máxima de cómo la genética clínica es aplicada al campo. Principalmente por dos motivos. Las ciliopatías, a cada año que pasa, sabemos más informaciones al respecto de ellas, y son enfermedades con una expresión, una variabilidad fenotípica y genotípica muy grande. Entonces, es un placer estar acá con ustedes. Esta clase voy a dividir en 3 tiempos. El primer tiempo voy a recordar la biología celular molecular con enfoque en la genética y la práctica clínica. Después voy a hablar un poco sobre Invita. Soy el clínico liaison para América Latina acá en Invita, que es una empresa de diagnósticos genéticos. Y al fin, voy a pegar todo este conocimiento y aplicar para nuestra práctica clínica, cómo podemos hacer la secuenciación de nueva generación para nuestros pacientes. Entonces empezamos hablando del cirio, que es el gran maestro del todo día. En los últimos 10 años, la estructura del cirio primario ha sufrido una transformación, una gran transformación, principalmente a través de estudios en la genética humana y la genética molecular. Y los cilios son estas estructuras en forma de cabello que se encuentran en las células y pueden ser móviles o en su gran mayoría inmóviles. Y las células pueden tener desde 1 hasta cientos de cilios. El origen de los cilios hace miles de años en organismos unicelulares como algas y bacterias que tenían 1 o 2 cilios para hacer principalmente su movimiento. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de cilios en funcionamiento. Y con la evolución se mantuvo también en organismos multicelulares su estructura genética y continuó expandiéndose en diferentes tipos de células y comenzaron a ejercer otras funciones además de la locomoción. Y en las plantas este cilio se perdió, las plantas no las tienen, pero en los animales se diversificaron aún más en diferentes tejidos, sumando funciones. Abajo tenemos una fotografía de unos espermatozoides que tienen cilio para su función motora y estás dentro de una trompa de falopio que en la luz las células tienen también miles de cilios que ayudan a mover el óvulo fertilizado hasta el útero. Esta diapositiva ilustra la importancia de los cilios para la función reproductiva humana. Por si esto es solamente la punta del iceberg, podemos hablar así, que mira, todas las células del cuerpo, excepto las células sanguíneas, tienen cilios primarios en su gran mayoría, sensitivos, ¿sí? En esta foto podemos ver células neuronales que muestran en verde acá 2 cilios primarios. Y durante muchos años, en los libros, en artículos, la gente pensó, sí, son pequeños porque deben ser solo vestigios sin función, no importantes. Pero esto se ha cambiado. Y todo eso comenzó a cambiar al fin del siglo pasado, cuando los genetistas clínicos
comenzaron a trabajar en la enfermedad poliquístosis renal. Y lo que pasa es que si heredas algún cambio en los genes relacionados, cambias también la función de los cilios. Y con eso comienza a tener cambios anatómicos relacionados con esta falta de función. Se vio que era una enfermedad relativamente común en la genética y con el tiempo se descubrió que había dos genes responsables que fueron clonados y mapeados con éxitos llamados PICAD1 y PICAD2. En noviembre de 2000 tenemos ese artículo de Time Magazine porque la primera vez era posible realizar pruebas genéticas para ver si tú podrías ser portador o no de esta mutación. Sin embargo, en este momento, al fin del siglo pasado, no tenía mucha idea por qué estos genes, o qué lo hacían por el riñón y por qué eran tan importantes para mantener su forma. Y pueden ver que las células renales extienden los cilios para la luz del tubo, también acá en verde, y los 10 años siguientes se utilizaron para estudiar la función de la proteína relacionada con los genes PKD1 y PKD2. Y lo que se sabe hoy, un modelo aceptable, es que esas proteínas son responsables por hacer un señal intracelular tras la estimulación motora del cilio. Lo que hace es que si hay movimiento mecánico del cilio por el agua, las proteínas envían un señal para la célula diciendo que está todo bien. Ahora bien, si hay una mutación en algunos de estos genes, la célula ya no tiene esta señalización interna y con esto empieza a multiplicarse en exceso, generando los microquistes. Y una segunda observación muy importante es también que la descubierta de genes relacionados con la formación de los cilios, no solo con la señalización, pero también con su forma. Y tenemos acá en la fotografía, la imagen de la derecha, decenas de genes responsables y también que podrían surgir enfermedades con fenotipos similares si hubiera alguna mutación en alguna de esas proteínas. Con eso comenzó una subclase grande de enfermedades que a cada año tenemos más informaciones, que son las llamadas ciliopatías. Y clínicamente estas enfermedades suelen afectar algunos de órganos importantes. El más común, el primero observado fue el riñón con los microquistes, pero con el tiempo el fenótipo aumentó, incluyéndose polidactilia, obesidad y malformaciones del sistema nervioso central, incluso alteraciones esqueléticas. Y la idea principal es que si no hay algo funcionando o no hay algo formado bien, o si no está señalando correctamente, sucederá algo malo. Y actualmente el campo de la biología celular se preocupa en comprender el papel de los cilios en cada uno de los tejidos de los que forma parte, ¿sí? Y no solamente estos cilios sensoriales, pero también se cambió la percepción de lo que hacen los cilios mecánicos, como estos acá en las imágenes. El lugar donde se encuentran los cilios mecánicos es principalmente la estructura pulmonar, y cada vez que respiramos traemos conozco miles de patógenos como bacterias y virus, y la función principal de estos cilios es expulsar esos patógenos, ¿sí? Y como puedes imaginar, si tenemos una disfunción de estos cilios, algo malo se sucederá. Entonces, otro grupo de enfermedades que me gustaría mencionar son las discenecías ciliares, que pueden ser primarias o adquiridas. Y la forma adquirida es mucho más común, que puede ser secundaria a patógenos, a procesos inflamatorios, toxinas como cigarrillos, o ahora como el COVID. El COVID hace un daño en el cilio muy grande. Y además, existen también discenecías ciliares primarias, donde las proteínas relacionadas con la formación de estos cilios motores se alteran por errores genéticos. Y con eso los pacientes aparecen con quejas principalmente pulmonares. Pero la presentación clínica puede variarse, ¿sí? En algunos casos, los bebés, los niños ya nacen con condiciones pulmonares graves debido a la falta de cilios. En otros casos, a depender de la mutación, adultos, la infertilidad puede ser el principal síntoma que puede ocurrir debido a la importancia de estos cilios en los sistemas reproductivos masculinos y femeninos. Por fin, puede también tener la existencia de hidrocefalía, ya que los cilios son responsables encargados de eliminar esta agua de los ventrículos. Mira, en esos pacientes que tenemos estudios hasta hace 70 años atrás,
en aproximadamente 50% de ellos tienen sitios inversos. Si miras a mi exterior, notarás que yo soy simétrico, comparando mi lado derecho con mi lado izquierdo. Sin embargo, internamente no hay simetría. A la derecha está el hígado, a la izquierda está el páncreas, está el vaso. Y también las salidas, por ejemplo, del corazón se cambian según mi lado. Esto ya se sabe hace muchos años, pero todavía no estaba claro para nadie por qué cambios en los cilios motores primarios llevarían a esta desorganización en la orientación de los grupos del cuerpo. Cuando un cientista llamado Amada, aproximadamente 20 años atrás, excepcional, se dio cuenta que los cilios primarios motores y sensoriales estaban presentes desde las primeras etapas de la formación del embrión. Existe una estructura en el embrión llamada nódulo de Hanson, que consiste en una maraña de células todas con cilios que funcionan y ayudan en la organización entre el lado izquierdo y derecho. Amada fue el primero que notó eso hace 20 años. Y hoy tenemos una serie de estudios que básicamente hay un flujo de la derecha para la izquierda que es generado por los cilios motores, y los cilios sensoriales son responsables por tener o no un señal. Si tiene señal, va a ser el lado izquierdo del cuerpo. Si no tiene, va a ser el lado derecho. Y mira, la gran preocupación no es si hay un situs totalmente inverso, porque puede ser un cambio total y toda la función se mantiene. La preocupación es si existe una ambigüedad y las dos partes piensan que son derechas o izquierdas. Y como resultado, los órganos no saben exactamente cómo comunicarse entre sí y cómo comunicarse sus vasos. Y esto es especialmente cierto para el corazón. Y hoy en día muchas de las cardiopatías congénitas en la verdad son ciliopatías. Entonces es un progreso que tenemos en la clínica y en la genética. Después de esa introducción, quiero ir para la segunda parte de la clase, que es hablar un poco de INVITE antes de empezar los casos clínicos, ¿sí? Entonces, INVITE es una empresa líder en genética médica mundial que aporta información genética completa a la medicina convencional y con eso quiere mejorar la atención médica de miles de millones de personas. INVITE está en más de 100 países, casi todos los países de la América Latina tienen participación en INVITE hoy. Y el objetivo es realmente cambiar la genética médica y cambiar cómo las informaciones genéticas pueden mejorar la vida de los pacientes. El objetivo principal también es hacer que las pruebas genéticas sean, primeramente, de alta calidad y después accesibles para todos. Eso es muy importante principalmente para nosotros de América Latina. Yo los invito a entrar al sitio invite.com y allá puedes ver que tiene muchas áreas terapéuticas como clínica médica, cardiología, neurología, oncología, fertilización, pediatría, y todos son hechos por paneles de Next Generation Sequencing. Y los paneles pueden tener de 1 a 400 genes. Y primera información importante es que no es solamente la secuenciación completa de los genes, pero también por NGS la análisis de lesión y duplicación, que es muy importante para nosotros como genetistas. Por terceros, que es personalizable. Entonces, si tú como médico del paciente quieres pesquisar algún gen específico, puedes pedir para pesquisar aquel gen si no estás en el panel. También es importante tener las dos informaciones, que si quieres hacer una nueva solicitud genética para aquel paciente que ya tiene un DNA, puede hacer sin costo adicional si está en la misma especialidad de este examen, hasta 90 días después del resultado primario. Y por fin, lo que es más excepcional como genetista, yo solo descubrí eso cuando empecé a trabajar para INVITE, es que si tú como médico encuentras una mutación en alguno de esos exámenes, puedes hacer pruebas ilimitadas para los miembros de la familia sin costo. Entonces, realmente hay un propósito genético detrás de toda la empresa. No quiero tomar mucho tiempo, pero la tecnología es de punta y con altos estándares. Y tenemos acá abajo este guideline del American College of Medical Genetics, que es responsable por clasificar las variantes genéticas. Entonces, no es solamente encontrar una mutación, es comprender si esta mutación será patogénica o no patogénica, si tiene realmente algo que puede ser pasado a los pacientes. Y hay una herramienta interna llamada Sherlock, que fue publicada incluso,
que es un refinamiento de esta clasificación de American College. Entonces, a través de 5 variables, datos populacionales, tipo de variante, observaciones clínicas, estudios experimentales y análisis computacional, podemos comprender mejor y de una manera muy efectiva si esa variante es patogénica o no. Como ya he dicho, podemos determinar también si hay deleción o duplicación de este gene a través del mismo examen. Esto es increíble. Y voy a invitarlos para específicamente también conocer el test genético para seriopatías. Entonces puede apuntar su telemóvil para la pantalla a la derecha, tienes un QR code, vas ahí para el sitio y el panel de seriopatías de vida es más completos. Tiene 102 genes relacionados con las seriopatías. Entonces acá no voy a hablar cada uno de estos genes, pero pueden después ver en el sitio. Y acá a la izquierda tienen las enfermedades que son pesquisadas con ese panel genético. Y ahora, para terminar, gustaría de hablar de 4 casos clínicos. ¿Sí? Entonces, el primer caso, y cómo podemos utilizar los paneles genéticos para cambiar nuestra práctica clínica. Entonces, el primer caso clínico es un hombre chino, no fumador, de 36 años, que padecía de tos crónica desde la infancia, una historia de 8 años de infertilidad primaria. Y la biopsia pulmonar mostró bronquiolitis respiratoria y las imágenes de tórax mostraron bronquiectasias y citos inversos. Análisis de semen por la infertilidad mostró recuentos elevados de espermatozoides y escasa movilidad de los espermatozoides, o sea, una teratospermia. Entonces acá es un cuadro clínico clásico de una discinesia primaria de los cirios, alteraciones pulmonares con citos inversos y también una infertilidad. Está más que indicado un panel en JES para la pesquisa. Mira, fue hecho y encontrado una variante patogénica de una mutación de una arginina por una histidina en el gen CCDC40. Este gen está en el cromosoma 17. O fenótipo relacionado es una discinesia ciliar primaria y se confirma el diagnóstico clínico con análisis molecular y se permitirá también mejorar el tratamiento y también un aconsejamiento genético. Y acá si hicimos un corte transversal del cirio motor, podemos ver que esta proteína llamada CCDC40 es responsable por hacer la ligación de las estructuras de las parejas dentro de los cilios internos y los externos, los microtúbulos. Entonces, si hay una falta de esta proteína, eso ocurrirá entonces una pérdida de la función de ese cilio y los síntomas clínicos en el paciente. El segundo caso clínico es una mujer de 25 años que se presentó con un aborto con 15 semanas de gestación. Y el feto puede ver que tiene primeramente desde el prenatal por ultrassom un estómago distendido debido a riñones que están agrandados y con microcistos, puede ver en la imagen. También tiene podactilia en las manos y en los pies. Y el último síntoma es una encefalocele septal. ¿Sí? Ese es un cuadro clásico y típico de una síndrome de Meckel-Gruber. En algunos hospitales, yo durante mi residencia tuve 3 casos, uno en secuencia de otro. Entonces, por más que sea rara, acontece y se ocurre. Y es indicado también que hagamos la pesquisa genética con un panel en JES para este niño. Entonces, fue hecha en este artículo y se ha encontrado una mutación de 4 pares de base de lesión, entonces una frame shift, en el gen CC2D2A. Este gen está localizado en el cromosoma 4, está relacionado con 3 fenotipos, la síndrome de Koch, síndrome de Gilbert y la síndrome de Meckel-Gruber, que es el diagnóstico de este caso clínico. Y nuevamente, esta proteína CC2A también está responsable por la formación del cilio, pero acá es responsable por ligar el cilio con la estructura externa de la membrana plasmática. Entonces, si hay mutación, hay una ciliopatía fatal, que es el síndrome de Meckel-Gruber. El tercer caso clínico que quería compartir con ustedes es este niño de 4 años con un retraso de desarrollo que exhibió características también de deterioro moderado de la visión, trastorno de desarrollo intelectual, un estreitamiento biparietal
ataxia y nistagmo, entonces un cuadro clínico neurológico muy grave. Y lo más interesante es que su hermano de 10 años tenía un cuadro clínico fenotípicamente muy similar, también con deficiencia visual, intelectual, nistagmo y ataxia también. Y podemos ver acá en la resonancia de los dos hermanos es que hay una fosa interpeduncular anormalmente profunda en los dos, y también los pedúnculos cerebelosos superiores están alargados, dando un aspecto de diente molar. ¿Sí? Este es el señal de diente molar, signo de diente molar. Con eso el diagnóstico clínico en la síndrome de Joubert, y fue hecho un análisis genética por NGS y se encontró una variante nonsense heterozigosas en el gene CE290. Este gene está localizado en la cromosoma 12 y hay 5 fenotipos relacionados al síndrome de Bardet-Biedl, la síndrome de Joubert, que es el diagnóstico en este caso, la amaurosis de Leber, la síndrome de Mecker-Gruber nuevamente y la síndrome de Senior-Loken. Nuevamente, esta proteína está relacionada con la ligación del cirio con la membrana plasmática, también está acá abajo. Y el último caso clínico, en una mujer de 42 años, sin diagnóstico hacia los 42 años, nacida de una pareja consanguínea no afectada, y el examen físico reveló enanismo desproporcionado, una polidactilia cubital bilateral, hipoplasia de las falanges distales, uñas desplágicas y lleno vago. Y el examen intraoral mostró múltiples fénulas bucales, ausencia de incisivos superiores y no había dientes de la mandíbula. Entonces aquí tenemos algunas imágenes, tanto de los achados intraorales, cuanto la polidactilia, la displasia distal de las falanges y la displasia ósea relacionada y alteraciones de freno también. Este cuadro clínico es muy clásico de la síndrome de Ellis-von-Creft, que es una displasia ósea, y haciendo el testaje genética mostró que había una mutación en el exón 14 del gen EVC. Entonces, es un gen localizado en la cromosoma 4 y hay 2 fenotipos clínicos, que primeramente la distosis acrofacial y después la síndrome de Ellis-von-Creft, a depender del tipo de mutación. Para terminar, tengo 2 mensajes clínicos con toda esta clase. Primero es que pensar siempre en las ciriopatías y en diagnóstico diferencial cuando tiene alguno de los síntomas. Y cuando yo estaba en la facultad de medicina, me era hablado, Carlos, siempre pensé en enfermedades raras después que todas las comunes fueron descartadas. No es verdad. Tienes siempre que colocar la enfermedad rara primeramente en diagnóstico diferencial, porque si no piensas, no vas a hacer el diagnóstico. Y hoy tenemos una herramienta muy confiable, que son los paneles NGS, para hacer este diagnóstico y nos ayudar. Y para las ciriopatías es muy indicada porque tienen un fenotipo diverso, un fenotipo entrelazado, una expresión genotípica variable y más de 100 genes relacionados. Me gustaría agradeceros por la invitación. Acá tenemos mi correo personal, carlos.letrevo, y también de Rodrigo, que está haciendo toda el Regional Manager para México, entonces rodrigo.vargas. Entonces, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su plática, por su ponencia. Yo creo que es un tema muy importante el que nos llevamos a casa. Los casos clínicos son bastante interesantes y yo creo que ejemplifican muy bien varios panoramas de las ciliopatías en general. Y me gustaría recalcar mucho de lo que usted mencionó y cuando veíamos el resultado genético, de que un solo gen nunca va a dar una ciliopatía tal cual, sino un gen está relacionado con muchas ciliopatías, y a veces no hay que confundir y hay que tener esta relación clínica entre el fenotipo y el genotipo de los pacientes para poder determinar y hacer el diagnóstico concreto. Sí, perfecto. Y nuevamente gustaría agradecer al doctor Ramiro, a toda la organización del evento. Y estoy acá caso quieran cambiar conocimiento, cambiar emails, pueden contactarme. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Un saludo desde México. Un abrazo.